sí es cierto que se toman muchas decisiones que son vitales Sí, y fundamentales. condicionante. Oye, tú te ves muy normal y muy alegre como para haber escrito esto. Y si te va bien con algo que no te gusta, la vida se convierte en algo horrible. Yo quería que la gente no supiera si el personaje estaba pensando o hablando o no. Pues Ya ahí qué entiendes, dices, claro, claro. entiendes que el mar a esa gente le ha dado y le ha quitado todo. Sí. Entonces, claro, si tú tienes menos palabras que utilizar, tu pensamiento es muchísimo más simple y más reducido. En la segunda temporada, Books and People vuelve a abrir sus páginas para invitarte a un nuevo viaje por el universo de la escritura. Un espacio donde las palabras cobran vida a través de la voz de quienes las crean y donde la conversación se convierte en una puerta abierta al placer de leer. Aquí, los escritores y escritoras comparten su mirada sobre el mundo, sus dudas, sus pasiones y el hilo invisible que une sus historias con las nuestras. Escucharemos fragmentos de sus obras, descubriremos el pulso que late detrás de cada libro y nos adentraremos en el oficio, a veces solitario, siempre luminoso, de escribir. Books and People es un refugio para quienes creen que los libros no solo se leen, sino que también se escuchan, se habitan y se viven. Un viaje íntimo hacia el corazón de la escritura y quienes lo hacen posible. Hoy recibimos en el programa de Books and People a Gabriela Llanos, periodista y escritora. Ha aprendido a mirar el mundo con atención y a traducirlo en palabras que bien podrían ser notas musicales. Ella habita ese territorio fértil donde las historias cobran vida con un ritmo propio. Su voz ha recorrido distintos rincones del mundo mediático, desde Radio Nacional de España y Televisión Española hasta Cadena SER Madrid y W Radio, construyendo un estilo que mezcla la precisión del dato con la intuición narrativa. Su escritura se mueve entre la realidad y la emoción. Es autora de Facundo Cabral, crónica de sus últimos días, y de novelas como Viejo Caserón de San Telmo y Cuando fuimos inmortales, donde la memoria, la música y los secretos familiares dialogan con el paso del tiempo. Pero si hay un hilo que atraviesa su biografía, es la música. Ha vivido la radiofórmula, los conciertos y las giras internacionales, incluso como road manager, una experiencia que late también en su forma de narrar. Hoy, Gabriela Llanos, mientras escribe, crea espacios de encuentro, talleres de escritura, clubes de lectura y experiencias donde las historias se comparten, se escuchan y, sobre todo, se viven. Hola Gabriela, muchísimas gracias por venir, es un placer tenerte aquí. Antes de nada, siempre agradecer a la Mistral el espacio, a todo el equipo, a la gente en cámaras, a los fotógrafos, bueno, a todos. Y nada, para empezar, escritora, periodista, alguien muy ligada a la música. ¿Quién es Gabriela Llanos más allá de todo esto? Pues mira, me gusta decir que soy una buena lectora. Mm. Soy lectora desde muy joven, desde muy pequeñita. Más no consigo la vida. Tuve la suerte de tener un padre que me introdujo en la música, un melómano total, y una madre lectora que se ponía muy nerviosa si no tenía un libro en la mesilla de noche, ¿no? Entonces me crié con eso, ¿no? Y la música y los libros son parte de mi vida, o sea que me considero combinación. muy... Sí, 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 eso para mí es de las cosas más importantes. Sí. Además, a raíz de la pandemia creo que todos nos dimos cuenta que la felicidad está ahí. O sea, la felicidad está en el cine, en los libros, en la música, y todo lo demás es formas de encontrar esa belleza, ¿no? Y pues me considero una persona que cuenta historias. De hecho, yo estudié periodismo, trabajé muchísimos años en la radio y me di cuenta que me gusta contar historias desde muy pequeña y empecé buscando las maneras de poder contar esas historias. Además, como soy muy curiosa y me gusta mucho la gente, entonces siempre encuentro algo que contar, ¿sabes? Sí, además, siempre digo que hay una narrativa diferente, ¿no? Siempre hay narrativa visual, narrativa incluso en un cuadro, ¿no? O sea, hay tantos tipos de narrativas que, bueno, uno intenta, ¿no?, expresarse con diferentes artes. Sí, sí, además creo que en el fondo buscamos la manera siempre de enganchar emocionalmente, ¿no? Además ahora por fin nos ha dado la razón incluso el mundo de la empresa, donde ya sabemos que conectamos mucho mejor emocionalmente que intelectualmente, ¿no? Sí, es verdad que hay muchos más líderes comunicando de otra manera de cómo se comunicaba antes, ¿no? Con una distancia muy importante y mucha gente incluso ya en redes sociales, ¿no? Claro, nosotros nos dimos cuenta y es lo que se hace ahora en las empresas, ¿no? Tanto gráfico, tanto PowerPoint, cuando realmente contar una historia, y si es posible, lo más personal Sí, y emocional. y emocional es lo que engancha. Yo siempre digo
que las decisiones que se toman, aunque muchas veces detrás de una empresa parece que hay decisiones muy estructuradas, las justificamos con los números, pero son muy emocionales. Sí, ¿Sabes? Y se sí. justifican con un Excel, pero acaba siendo más una decisión emocional, ¿no? Sí, y una intuición que uno Sí. desarrolla, igual que la escritura, ¿no? Sí, Una total. especie de intuición Sí. que desarrollas a la hora de saber a quién te estás dirigiendo, ¿no? Yo creo que igual, siempre que cuentes verdad, va a ser bueno. Hasta en el humor, ¿no? Bien. Cuando Sí, haces humor totalmente. siempre dicen que Sí. tiene que haber verdad y dolor. Mm. Y yo creo que siempre que haya verdad y dolor vas a Qué conectar bueno, con me la gusta gente. eso. Porque realmente estamos hechos de eso, ¿no? Nuestra biografía está hecho de eso, ¿no? De buenas rachas, malas rachas, dolores, tristezas, alegrías. Mm, Y todo eso es lo que compone lo que contamos y lo que somos. Me gusta. ¿Y recuerdas cuál fue el momento en el que, digamos, la escritura pasó de ser pues, quizá pues, un hobby o un momento de, digamos, de refugio a ser un oficio? Uy, sí, sí. Porque en realidad a mí me costó sentirme escritora. Como siempre me dediqué a los medios de comunicación, Ya. a la radio, también a la televisión, siempre era como, Gabriela hace talleres de escritura, Ya. porque hago talleres de escritura desde los 18 Fíjate. años como alumna. Creo que son maravillosos, los Sí, defiendo un claro, montón porque totalmente. pienso que te dan disciplina y sin disciplina no se puede concebir el talento. O sea, Sí. para mí, de hecho, es más importante la disciplina que el talento. Para mí la disciplina hace el talento, Tal crea cual, talento. totalmente. Estamos a veces, yo no sé esto es que, cuál es antes, ¿no? O el huevo o la gallina, ¿no? Sí. Dices, de hecho, grande gente talentosa fue primero gente muy disciplinada y acaba siendo talentosa, ¿no? Y hay mucha gente talentosa que nunca terminó un proyecto Claro, porque ya lo haré cuando baje la inspiración. No, o Totalmente. sea, te dan disciplina. Sí. Y probablemente fue eso uno de mis principales problemas para empezar a publicar profesionalmente, ¿no? Porque siempre estaba con una idea, pero no lo tomaba como se debe tomar, que es decir, esto es un trabajo, porque a veces cuando la gente me dice, ay, qué escritora, seguro, qué bonito, qué romántico, Sí. te baja la idea. No, no. Bueno, escribir una novela es de todo menos romántico y escribir una novela es un trabajo bastante doloroso a Sí, veces sí, totalmente. y es una labor de arquitectura Sí. casi, ¿no? O No, sea, así donde es. tienes que estar tomando en cuenta tantos detalles que no son precisamente románticos, ¿no? Entonces sí que me costó quizá por decir, bueno, va en serio y empecé a publicar pues ya tarde, como a los ya 34 años, se me acaba de caer el DNI, pero acabo de revelar la edad que no quería, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues fíjate, bueno, luego hablaremos de tu última novela. A pensé que iba a decir de edad. No, no. No. Y fíjate, bueno, ya lo hablaremos porque me ha sorprendido mucho. Es decir, la jerga madrileña. Ay, Es sí. decir, digo, pero ¿dónde he encontrado? Y ciertas cosas Sí, que son sí, muy sí, antiguas que sí. digo, ¿dónde he encontrado todo esto? Sí, sí, sí. Bueno, hay Es un un... proceso de documentación que es decir, no solo documentarse, parece que se nos va a la mente cuando hay una novela histórica el proceso de documentación, pero ¿qué hay del proceso de documentación contemporáneo, ¿no? De cosas que casi tienes, que no están ni escritas, ¿no? Que casi tienes que ir a recurrir a gente, ¿no? Sí. Bueno, eso fue muy, a mí me gustó mucho, Mm. pero además yo creo que somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? Y yo llegué a Madrid en los 90, entonces, claro, para mí es Ya, mi época, ¿no? ya. No me ha pasado todo lo que le ha ocurrido, que luego veremos a mis personajes y no creo que no Pero- estaría aquí, pero sí es cierto que viví mucho en Madrid, o sea, venía sola. Ya. Llegar a Madrid con 20 años es Ya. como llegar a Disney World con Ya. 8. O sea, todo era Eso nuevo, cuando- todo era divertido, todo era libertad, ¿no? Ya. Entonces, para mí fue una época muy importante. Además, creo que entre los 20 y los 30, ya luego lo hablaremos en el libro, ¿no? Pero sí es cierto que se toman muchas decisiones que son vitales Sí, y fundamentales. condicionantes de lo que va a pasar después. Claro, y totalmente. además estás como comprobando esa otredad, ¿no? Porque cuando Sí, eres sí. niño son tus padres, tu Sí, sí. mundo. Luego en la adolescencia estás tan enfadado y la Que hormona te está perjudicando mucho, ¿no? Pero entre los 20 y los 30 es como esa separación donde los amigos son tan importantes, donde todo es diferente, ¿no? Entonces la jerga la conocía, Ya. obviamente, y además luego también estuve investigando mucho y me hace mucha gracia porque hay una parte en donde la protagonista encuentra a su padre Sí, a sí. través de Sí, bueno, es un que eso foro sí. que se llama Los 90 Sí, FETEN. sí. que- Es que hacía que no escuchaba Fetén, pero claro, yo de chaval la escuchábamos, Fetén, Claro, tal, y digo, es que ostras, digo, mira. Era muy fuerte. Entonces todos los nicknames son pues Sí, sí. el Ligamelón, Sí. el Lenda Merenda, el Menda Lerenda, El de perdón, Lerenda, sí. la Chata Resultona, o sea, son Sí, todos sí. estos cosas que usábamos nosotros, ¿no? Y bueno, además es un lenguaje, una jerga muy típica de los 90 madrileños. Sí, es que es muy específica, es que hay muchas... Claro, Claro, al final, pues eso, la idiosincrasia de los idiomas, ¿no? Cuando se va acotando a regiones, ¿no? Es decir, Claro. Fetén es que se decía en Madrid, no es una Sí. cosa que tú escuches, por ejemplo, en Claro. Bilbao. ¿sabes dónde se ve mucho eso? Cuando te mudas. Por ejemplo, Sí. yo que me he mudado muchas Claro. veces de países. Claro, yo digo, no, yo hablo madrileño de los 90. Claro, claro, O sea, lo que, efectivamente. ¿sabes? Sí, Al sí, final claro. te quedas hablando
con el madrileño de la época que te formó, digamos. Eso es ¿no? como cuando yo escucho a mis hijos decirse bro, ¿sabes? Y al final me lo pegan y un día me dicen, bro, digo, ¿cómo que bro? Que soy tu padre. Sí, es muy curioso eso. Bueno, eso es otra cosa que está ocurriendo ahora, que es la latinización Sí, sí, sí. del idioma por la música, Sí, ¿no? totalmente. Al final la música mueve todo, Sí, sí. ¿no? Y ahora como está muy de moda lo latino, entonces de repente escuchas, pues eso, Sí. españoles diciendo bro Sí, sí. o a argentinos, que era Sí. como que nunca, la música latina era una cosa muy lejana, ¿no? Sí. Y ahora están ahí muy metidos, ¿no? Seguimos. ¿Qué papel crees que tiene la literatura en todas sus expresiones hoy en la sociedad? Pues yo creo que tiene un papel muy importante que no le estamos dando del todo. Ujú. Y voy a ir más a una cuestión, independientemente de lo que puede ser para el espíritu y para la belleza y para crecer como Sí, ser humano. interno. Estoy hablando del cerebro, directa y Bueno, claro. absolutamente. O sea, leer ficción se ha demostrado que es la mejor Totalmente. gimnasia para el Sí, cerebro, sí. ¿no? Y para entrenar la creatividad, para porque entrenar tú la imaginas lo que creatividad está sucediendo. y la memoria. Sí. O sea, son cosas que son súper importantes y que no nos estamos dando cuenta, pero son vitales, vitales sobre todo para la gente joven, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú estás leyendo para informarte o para hacer un trabajo, estás leyendo información o estás leyendo para algo que tienes que investigar, se mueven otras conexiones neuronales. Sí, sí. Pero cuando tú estás leyendo ficción, se genera una historia que si realmente es buena, tú estás dentro de Sí, eso, sí, sí. ¿no? Sí, además Y se entonces genera la capacidad de empatía. abstracción y de memoria y de concentración, que es Totalmente. la palabra, yo creo, Sí, sí, del sí. siglo, concentración, que nos cuesta tanto, ¿no? Mm. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, las mujeres somos las reinas del multitasking. Y digo, no, no somos las reinas del Sí. multitasking, porque en realidad eso no existe. O sea, yo estar cambiando de Sí, claro. actividad Te hace no es ser que puedas ineficiente. hacer 10 a la vez, Sí. es que estás cambiando muy rápido. Y eso es falta de concentración, ¿eh? Porque Y eso es horrible para el efectivamente, cerebro. O sea, es como totalmente. que estuvieses en un ordenador de los antiguos Sí, es con como cuando tienes 10. un ordenador todo abierto y el Excel y el Todo Word. va más lento. Totalmente. Entonces no es que hacemos 1000 cosas a la vez, no, es Sí, que sí. cambiamos más rápido. Sí, es verdad que hay pues eso, pues hay digamos, un hurto, ¿no? de la atención hoy en día que nos hace ser, pues eso, las propias móviles no están teniendo miles de aplicaciones diferentes, están en un móvil y eso mismo te lo llevas a otros lugares, ¿no? Claro. Entonces para mí los libros ya no es solo el hecho del crecimiento Sí. personal, que es el más importante, sino el cerebro, o sea, la concentración, la memoria, la Totalmente. capacidad de pasar tiempo y de entender, de recordar unos personajes. Sí. Esto Sí, que claro, están, pero la sí. memoria es que es fundamental. Fíjate, una de las cosas, ahora los países nórdicos están haciendo un cambio, se quita el proceso de leer en papel es un proceso fundamental a nivel cognitivo, Ujú. que con las pantallas no es igual, no se No. desarrolla igual. Y ahora los países nórdicos ya están eliminando de los cuenta. colegios las pantallas, se han vuelto al papel porque se han dado cuenta que la compresión lectora se había derrumbado. Claro. Y eso es gravísimo, porque ¿cómo construyes el pensamiento? Se construye con la memoria, porque tú Claro. recurres a todo lo que tú tienes acumulado para crear tu pensamiento, un pensamiento crítico, ¿no? Claro. Y eso es como una lectura profunda. Y eso es lo que hay que intentar recuperar, que existe, es decir, que existe, pero bueno, hay que un poco seguir fomentándolo. No, y una cosa importantísima también, el vocabulario. Ah, bueno, claro. El vocabulario, o sea, es impresionante porque, claro, nosotros pensamos con palabras, creemos que pensamos en No, imágenes, pero no, pensamos no. con palabras. Mm. Entonces, claro, si tú tienes menos palabras que utilizar, tu pensamiento es muchísimo más simple y más reducido. La palabra crea realidad. Yo siempre he dicho, si Claro. no sabes nombrarlo, no existe. Exacto. Y más en un idioma como el nuestro, que encima para Es decir tan una rico. cosa tienes 1000 palabras, porque siempre encontrarás en español la palabra precisa. Efectivamente. Entonces dices, claro, si no tienes eso, y aparte ya si atendemos a la inteligencia emocional, que dice que además sentimos como pensamos, Sí. es que hasta estás Claro, que el reduciendo lenguaje- tu repertorio emocional. El lenguaje generativo, o sea, genera las Sí. realidades que tú tienes, ¿no? Es decir, al final, por eso es tan importante. Yo a mis hijos les digo, mira, la comunicación, más allá del don de la comunicar y comunicar, tiene que ver con una comunicación con nosotros mismos. Claro, Y eso es clave para entendernos total. y para saber lo que nos está pasando. Exacto, y además dices, si reduces vocabulario, encima de reduce la capacidad de la memoria. Al final es lo que va a pasar, como el otro día escuchaba en una entrevista, bueno, el otro día, en Netflix, que decía un actor de Hollywood, creo que era Sí. Matt Damon, que Bueno, sí, lo les que habían es- puesto por contrato que cada tanto había que repetir la trama, Sí. porque la La gente se olvidaba. se Porque olvidaba. está con el móvil, claro. Es que me parece, claro, Es muy fíjate hasta qué triste. punto hemos llegado, ¿eh? Sí, sí, Mm. sí, sí. Además es terrible como adaptar todo Sí. abajo, en lugar de Claro. decir, bueno, que la gente suba a un nivel, vamos todo a que Leí un todo- artículo otro día que decía que, no sé si es la generación, es que me pierdo un poco, la generación alfa, bueno, tal, era la primera generación que en vez de subir el coeficiente intelectual medio, que subía cada generación, porque pues, Sí. tenemos más medios, Sí. más acceso a la cultura, etcétera,
es la primera generación que Sí, baja un puntito. sí, ¿Por qué qué? Porque triste. todo tienes tan fácil, la facilidad acaba, claro, la comodidad es maravillosa, pero Sí. tiene un precio, claro, lógicamente. Ya ves lo que es lo triste, es que esos son los doctores que nos van a atender a nosotros, los médicos. O Bueno, sea, por favor, hay que chicos, luchar poneros a porque eso... estudiar y a Eh, leer. ¿Qué es lo más duro del oficio de escritora? Y menos se habla para ti. Pues lo más, fíjate, a lo mejor es un poquito mezclado con ego, ¿no? Me puede salir ahí el argentino que tengo dentro, pero sí es cierto que hay veces, o en mi caso, yo puedo estar horas y horas, no sé si a ti te ocurre, como arreglando una frase, ¿no? O sea, ¿y por qué no me suena bien? Sí. ¿Por qué no termina de decir del todo lo que yo quiero? ¿Por qué no? Y estoy buscando la palabra correcta o estoy dándole vueltas, lo cambio, lo vivo. Puedo estar una semana en una frase para que la gente a veces la lea en 2 segundos o se la salte. Sí. Entonces esas son las cosas que a veces digo, guau, o sea, y como que... Pero eso es, digamos, un detalle, ¿no? Sí. Creo que también es muy duro, por ejemplo, pensar que hay una parte que estás escribiendo que crees que va a conectar un montón con la gente y no es esa la que conecta. Luego recibes otras sorpresas, como por ejemplo algunos personajes que pensabas que no y sí. Por ejemplo, esto es una novela que a mí me llamó mucho la atención, de esta última, Cuando fuimos inmortales, que conecta mucho más con los hombres que con las mujeres. Fíjate. Primera vez que me ocurre, ¿no? Y no sé si estoy tan contenta, porque las mujeres son las que compraban libros y no las que compramos libros y las mayores lectoras. Pero todos los comentarios positivos que he recibido han sido más de hombres que de Lola, mujeres. que es, de digamos, lectura. la hija de Peter, a mí conecto mucho con ella porque es una niña que al final, en el fondo, acaba repitiendo la historia del padre, pero que ya decide coger otro camino, ¿no? Sí, 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 sí. Y me gustó, por ejemplo, y me hizo sentir muy bien porque pues yo me pongo en la piel de un tío rockero de los 90, de 27 años, total y absolutamente atormentado, torturado, torturado, a veces misógino, a veces horrible el personaje en muchos aspectos. Me sorprendió, o sea, desde la mente, o sea, de una mujer, cómo ha sido capaz de meter ese personaje y, ostras, hay momentos crudísimos, ¿no? De cómo él se expresa, ¿no? Con su entorno y con entonces su mundo. Que me dijeran que sonaba muy masculino y que pensaban así los tíos, digo, pues qué bien. O sea, me gustó porque, y que a las mujeres les caía muy mal, digo, es normal, tiene que caerte muy mal. O sea, es que no puede ser otra cosa, sino míratelo. Entonces, sí, o sea, creo que me da más satisfacciones que momentos difíciles, pero lo duro, por supuesto, es cuando crees que tienes la historia y no es verdad, no la tienes y se te queda corta y cuando ves que ese personaje no tienes más recorrido y le has dejado mucho y has puesto todo y has apostado todo y no hay más que decir, ¿no? Ese momento es muy triste. Es como el final de una relación. Dices, no puede ser que esto se haya acabado. Tenía que durar más, pero no más. Y claro que dura. Claro. Sí. Y por terminar este bloque, que es lo que habíamos hablado de preguntas comunes, supongo que contesta todo el mundo y de alguna manera... Sí, yo hablo un montón, ¿no? Me he ido por todos lados. Da igual, magnífico, magnífico, me encanta. Aquí venimos a hablar. Y esto es como muy obvio y casi siempre, bueno, la respuesta es la lógica, ¿no? Pero, ¿qué le recomendarías a un escritor o escritora que quiere publicar, ¿no? Es decir, sabemos que es leer y escribir, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué le recomendarías? Yo recomendaría que no tengan tanta prisa, ¿sabes? Yo, por ejemplo, imparto clases de escritura creativa y el primer día estás en clase y lo primero, levanta la mano. ¿Cómo hago para publicar? Digo, estamos en el primer día, todavía no has escrito, o sea, vamos a esperar, ¿no? A ver, o sea, hay que escribir 1000 cuentos malos hasta que te sale uno bueno. Y luego hay que lanzarse con la novela, que es un lenguaje completamente diferente al del cuento. Y luego hay tantas cosas, entonces creo que no hay que tener tanta prisa, porque en la primera novela corremos el peor riesgo, que es que queremos contarlo todo. Todo lo que te ha pasado en la vida, a ti, a tu prima, a tu hermana, al vecino, todo ahí. Entonces esa novela se convierte en una especie como de merienda de cosas raras mezcladas que hay que podar, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que nos cuesta mucho cuando estamos empezando es podar, ¿no? En el fondo, una novela, claro, tu contenido y tienes que... es como un bonsái, o sea, hay que ir sacando y hasta que quede lo más simple. Pero de repente resulta que hiciste una página que te encantó y te mata y entonces, ¿cómo la voy a tirar? Bueno, es que no pega. O sea, es muy difícil empezar a entender que ni todo puede estar en una novela, ni puedes contarlo todo y que hay veces que has escrito una frase que te parece maravillosa, pero va para otro lado, no para esa historia. O sea, que hay que trabajar en favor de la historia. Y otra cosa que, bueno, o sea, no sé si es muy popular lo que voy a decir, pero hay veces que hay géneros que se ponen de moda y si a ti no te gusta lo que estás escribiendo es muy duro.
porque corres el riesgo de que además te vaya bien. Y si te va bien con algo que no te gusta, la vida se convierte en algo horrible. Yeah. Entonces, yo prefiero pues, ir de largo recorrido a de repente Sí. tienes un exitazo con algo que ni siquiera te Claro. representa, ¿no? Yeah. Entonces, pues escribir un poco lo que te gusta, probar, Mm. no tiene que ser siempre lo mismo, yo creo que uno puede variar y No, uno, claro, así efectivamente. como a mí más que decir que somos, me gusta decir que estamos de una Estamos. manera, ¿no? Entonces hay veces que Y así estás es, el serlo de es lo novela que es, negra, correcto. claro, hay veces que estás de novela romántica, hay veces que estás de novela, lo que sea, ¿no? Darte la oportunidad de probar y disfrutarlo, porque es tan difícil en este mundo tener éxito, o sea, no, porque escribe mucha gente. Yeah. Y hay mucha gente talentosa. Entonces, si no disfrutas el proceso, porque como no controlamos lo que va a pasar en cuanto el libro salió, no sabemos lo que va a pasar. Entonces, lo único que puedes controlar es eso. Es un eso. gran consejo, todas las matices que has ido incorporando. Claro. Más allá de lo que es que hay que escribir y hay Sí. que leer mucho, claro. Fundamental, es fundamental. Pero sobre todo eso, o sea, no tener prisa y disfrutarlo, porque lo demás no lo controlas. Entonces, con hacerlo bien y con darte contento, ya veremos. Pues vamos a pasar al siguiente bloque, pero antes de pasar vamos a escuchar, digamos, una síntesis, un pequeño resumen de Cuando fuimos inmortales, tu última novela. Cuando fuimos inmortales es una novela que se desliza entre la luz y la sombra, entre lo que se recuerda y lo que se ha querido olvidar. En sus páginas laten el amor y la familia, mientras la música, siempre presente, guía la narración y la nostalgia de los años 90 envuelve cada escena. Lola Costa emprende un viaje que es mucho más que un desplazamiento físico. Sale de Madrid rumbo a Londres siguiendo la estela de un padre al que apenas conoció. Peter Ras, mito de la música española, desapareció sin dejar rastro hace 23 años, dejando una herida abierta en todos los que lo rodeaban. A medida que Lola avanza, la historia se despliega como un rompecabezas emocional. Cada pieza guarda una versión distinta de lo ocurrido, una verdad parcial, a veces distorsionada por el tiempo, el dolor o la culpa. Lo que comienza como una búsqueda se convierte en un viaje íntimo hacia una verdad que quizás no todos están preparados para enfrentar. Con una prosa ágil, canalla y envolvente, Gabriela Llanos construye una historia adictiva que habla de los excesos y errores de la juventud, de amores prohibidos y silencios persistentes, de la crueldad de los celos y la envidia, pero también de la intensidad casi épica de amar. Una novela que no solo se lee, sino que resuena como una canción que creíamos olvidada y de pronto vuelve a nosotros cargada de significado. Hemos pasado a la segunda parte del programa y aquí hablamos de cosas más específicas que tienen que ver solo contigo. En este caso hablaremos de tu podcast, vamos a hablar de tus 2 últimos libros, el más, sobre todo nos extenderemos en el último. Pero bueno, antes de empezar, ¿qué tiene un libro que no tiene otros formatos a nivel de narrativa para ti? Bueno, el libro te permite experimentar más, ¿no? Y te permite soltarte más, ¿no? Otros formatos, tal vez estás más pendiente de muchas otras cosas. Por ejemplo, en el podcast estás pendiente de la imagen, estás pendiente del invitado. Si el invitado no te da, es más difícil. Entonces, estás pendiente de muchas otras cosas. El libro eres tú y tus demonios o tus ángeles, ¿no? Y eso es una maravilla. También yo creo que el libro no tiene ese punto, como uno, fíjate, uno escribe, yo hacía una reflexión sobre lo que es cuando alguien escribe un libro, y a mí me gustan mucho las relaciones epistolares, ¿no? Donde alguien escribe en el libro, sabes que escribes para ser leído, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que hay una cierta intimidad Sí. que regula a uno como escritor o Sí. escritora. Sí. Y en el caso de una carta, no, porque va para una persona muy concreta y a veces uno se quita todo el velo y le escribe a alguien. Y por eso me gusta ver esas relaciones epistolares entre escritores, un filósofo, y me parece muy bonito, ¿no? Sí, eso además lo usan mucho para el cuento terapéutico. Sí. Yo he dado talleres de cuentos terapéuticos, que en realidad no es que soy terapeuta, sino que ayudo a la gente a que escriba y suelte. Y escribir una carta pensando que se la vas a dirigir a alguien, aunque luego nunca se la mandes, te ayuda a Eso lo recomiendan en psicología, de hecho. Es muy bueno, es muy bueno. O sea, tú le dices, te voy a escribir una carta y te suelto todo. Y luego al final, si quieres, la mandas o no, pero tú ya lo has soltado. Te lo has quitado. ¿Cómo ves el panorama actual del libro en Latinoamérica? Que tiene esa conexión tan cercana. Yo lo que veo es grandes escritores latinoamericanos cierto, ahora, grandes escritoras. Sí, es cierto. Muy buenas. Bueno, en Argentina hay unas Sí, excelentes. sí. Ahora, últimamente, estoy muy enganchada. Además, mujeres jóvenes. Sí, sí. Bueno, jóvenes. Claro que sí, claro que sí. Y que están... María Enríquez. Sí, Enríquez, Samantha Schweblin. O sea, sí, es que es una
Hay ahora A mí Las un... Indignas, por ejemplo, lo leí hace poco y me encantó ese libro. Sí, Me o encantó. Fernanda Trías, que es uruguaya. O sea, son unas mujeres que están escribiendo cosas Sí, excelentes. sí. Y eso me entusiasma mucho. Hay grandes lectores, probablemente el mundo editorial no se mueve tanto como se puede mover en España a nivel de ventas, Ya. a nivel de distribución, pero sí hay muchos lectores y, por ejemplo, en República Dominicana, que es donde vivo gran parte del año, hay muchos clubes de lectura. Les Sí. cuesta más conseguir los libros, la Ya. distribución es peor, pero la gente se sigue reuniendo a leer y eso me gusta mucho. A mí me gusta cuando voy a Latinoamérica, siempre digo que veo un tipo de acercamiento al libro con más pasión. Sí. Es verdad que el mercado es más complejo, porque la distribución es más compleja y, bueno, y por otras cuestiones, pero sin embargo veo mucha pasión. Cuando ves a Guadalajara o la Feria del Libro que se producen en Latinoamérica, son impresionantes. O sea, y las legiones de gentes que van a los lugares con los libros. O sea, ¿No? me ha Y la sorprendido admiración bastante. al escritor, Sí. o sea, el respeto, Sí, sí. ¿sabes? Al Mm. escritor Mm. es muy... A veces estás haciendo presentaciones allí en Latinoamérica y te sientes como una pop star. A mí eso me parece una maravilla, ¿sabes? Porque se ve que, Sí, sí. que hay hay un amor, respeto sí, y hay un sí. cariño, ¿no? Y hay una cercanía. Vamos a hablar de tu libro, de Facundo Cabral, Crónica de unos últimos días. ¿Cómo nace una historia en tu caso, en este caso concretamente este libro, de una imagen, una idea, una experiencia, aquí, ya hemos hablado antes de una experiencia, ¿no? Sí, una tragedia realmente, una tragedia que fue una cosa tan terrible, además a nivel, una noticia a nivel mundial, ¿no? Que me tocó muy de cerca porque mi padre era muy amigo del cantautor argentino de Facundo Cabral. Además, estaban haciendo la última gira de Facundo porque Facundo iba a hacerse una quimioterapia y bueno, pues era una semana, una gira tranquila y ocurrió esta tragedia de estar en el lugar no indicado, en el momento no indicado, en el momento... Y para mi padre fue muy terrible porque ya es muy duro que maten a alguien delante de ti. También es terrible que sea un amigo tuyo de toda la vida. Y también que podrías haber muerto. Entonces ese libro representó una terapia para mi familia, ¿no? O sea, mi padre me dijo la primera frase que es cuando vi su cabeza inclinada sobre su hombro izquierdo pensé que yo también estaba muerto, ¿no? Entonces cuando él me cuenta, yo digo, bueno, vamos a hacer esto. Tú me cuentas, yo escribo y los viernes nos reunimos con mi hermana y lloramos los tres. Y durante 8 meses fue así. Y cuando lo tuvimos le dije, papá, esto hay que compartirlo con la gente. Tenía Facundo muchos admiradores y tienen que saber cómo fue esa última semana, que estuvo llena de luz también, a pesar de la tragedia, ¿no? Y fue un libro que nos ha traído, dentro de la tragedia, muchos amigos nuevos, ¿no? Mucha gente que era muy, muy fan de Facundo, que se ha sentido muy agradecida por este libro, ¿no? Sí, al final eso no deja de ser, lo que has dicho, hay muchas luces en los últimos momentos de una persona, ¿no? Y iluminar ese momento, a pesar de las tragedias, creo que es una labor de agradecer. Sí, totalmente. Vienes del periodismo, ¿te interesa más contar la verdad o construir una verdad narrativa? Bueno, siempre me interesa más construir una verdad narrativa, pero también es verdad que hay una dificultad en eso, porque siempre en los talleres de escritura creativa le digo a la gente que en la vida aceptamos todo, porque la vida es más fantástica que la literatura. O sea, en la vida pasan más cosas extraordinarias que asumimos con total normalidad. Supera lo que decimos, no supera la ficción. Totalmente, lo que ha pasado. Totalmente. En cambio, en la ficción hay un montón de cosas que hay que explicar, que hay que justificar. Entonces, a veces, pues en la vida dices, bueno, y pasó esto, esto y esto, ya está. En la ficción tienes que decir, si voy luego, este hombre va a ser un asesino en serie, no puede ser del día a la mañana, ¿sabes? O sea, en los telediarios a veces entrevistamos a gente monstruosa que ha hecho cosas terribles y los vecinos, ay, pero si era tan bueno, si sacaba la basura, si era maravilloso. Claro, o sea, en la literatura eso, el lector se siente timado. Tienes que irle diciendo que tan bueno no era, que algo le hacía a los gatos. ¿Sabes? O sea, algo tiene que verse para que el lector luego no se sienta estafado. Entonces, me gusta más, obviamente, construir mi realidad y la que debe ser, pero en la literatura, si bien no le pedimos veracidad, le pedimos verosimilitud. Entonces, lo que contemos tiene que ser creíble. Y en la vida aceptamos más gato por liebre que en la literatura. Es sorprendente eso, ¿no? Fíjate que lo piensas, dices, fíjate cómo pues, somos capaces de aceptar una realidad que puede ser casi una ficción, que supera la ficción, que a veces es verdad en el libro que se pide una verosimilitud, un libro, lógicamente, de una narrativa que no sea realismo mágico y tal, o sea, y incluso en el realismo mágico pides que sea realista, ¿no? Sí, o incluso en la ciencia ficción. Tiene que cuadrar todo. Yo siempre digo, tú ves Volver al Futuro o Regreso al Futuro 2. Sí.
todo está, pero todo cuadra, todo está justificado. Ahí está la cosa, en la literatura hay que justificar. O sea, tiene que tener un sentido, ¿no? Lo que estás contando. En cambio, la vida es... Pues, ¿qué te voy a contar? La vida es lo que hacemos y lo que podemos, ¿no? Pues mira, viene muy bien que acabemos así porque te iba a preguntar sobre tu podcast, Punto y Coma de la Vida, o sea, Sí. nunca mejor dicho, ¿no? Sí. ¿Qué nos quieres contar del podcast? ¿Cómo Mira, nace? ¿Cómo...? El punto y bueno, yo quería volver al periodismo de alguna manera, Sí. pero volver al periodismo no sabía cómo, porque además como vivo en tantos sitios, viajo mucho porque tengo también una marca donde hacemos viajes literarios. Sí, bueno, eso sí, Entonces tenía que ser algo que no me obligara a estar en un determinado sitio, en una determinada ciudad mucho tiempo. Pero quería volver a esto, ¿no sabes lo que yo disfruto? Una Bueno, conversación, charlar, sí. todo el día estoy charlando, ¿no? Me encanta. Entonces, saber, tengo mucha curiosidad, me encanta preguntarle a la gente sobre su vida, sobre sus cosas, sobre qué lo ha llevado a convertirse en la persona que es, ¿no? Creo que si algo bueno nos ha dado la edad, que no hay muchas cosas, pero sí el hecho de que yo te conozco en esta edad y sé quién es la persona en la que te has convertido, ¿no? O sea, cuando, Sí, sí, ¿sabes? hay una historia. Claro. Yo siempre cuando la gente se empareja de jovencito digo, bueno, es que estás comprando un piso en obra, Claro. porque tú no Claro, sabes, o sea, se está sobre plano, construyendo, claro. estás comprando sobre plano, no sabes qué va a pasar. O sea, ya a estas alturas nosotros ya más o menos ya sí, estamos no un hay mucha poquito no hay hechos, tanto ¿no? misterio. Entonces, claro, eso es así, de esa manera, ¿no? Qué guay. Bueno, yo os recomiendo que veáis este podcast porque es una maravilla. O sea, Bueno, que- a ver, y el punto y coma es porque, bueno, soy una gran fan del punto y coma, creo que Yo es el también. gran olvidado de la sí, a mí me vida. encanta también. O sea, Yo por lo- favor, volved a utilizar sí. el punto y coma. Yo a veces lo uso en exceso. Y me parecía chulísimo poner la idea esta de cuál ha sido ese punto y coma, que el punto y coma es más largo, que es una pausa más larga que una coma, pero más corta que un punto y Muy bien, seguido, en el que has decidido recalcular el camino. Sí. Porque estábamos en un momento de escuchar reinvención todo el día. Yo digo, bastante me ha costado inventar la que soy como para ahora tener que reinventarme. O sea, porque parecía como una obligación, tienes que reinventarte. Entonces dije, no, reinventarse no, pero sí hay un momento en el que estás en el medio tiempo del partido, Y te apetece hacer cosas diferentes en y el que disfrutarlas dices, mucho. ¿cómo quiero que sean los próximos, no sé, 30 años que me queden? ¿No? ¿Cómo quiero que sea esto? ¿O hasta ahora estoy satisfecho? Y todo el mundo tiene unos puntos y coma. Sí. Fantástico. Nosotros tenemos otro formato que se llama Vidas y Libros y siempre decimos que hay una pregunta que es más allá del éxito está el proceso, ¿no? Y entonces Claro. tiene que ver con eso, ¿no? Llega un momento y dices, bueno, el éxito sí, te gusta, todo el mundo, pero primero que es el éxito y segundo, lo importante es el proceso, ¿no? Y es qué elige cada persona en cada momento de lo que quiere hacer, ¿no? Ay, qué interesante. Sí. Sois un holding de podcast. Qué maravilla. Bueno, ahora vamos a la parte de tu novela, Cuando fuimos inmortales. Ujú. Me ha gustado mucho. Novela buena. vinculada a la música, memoria, la investigación personal, que bueno, pues va siguiendo a, digamos, para mí la protagonista, Sí. ¿no? Que va buscando y Saber va quién es su madre. casando todo el puzzle, ¿no? Y hasta que descubre, bueno, la verdad. Y bueno, pues en algunos momentos muy dura, pues hablábamos, ¿no? De un personaje también misógino, que me sorprende cómo has podido darle voz, ¿no? De alguna manera a este personaje tan hablábamos de verisimilitud, o sea, de tan veraz, ¿no? Y dices, ¿quién ha escrito esto? Sí, a mí me hace gracia porque, Sí, sí. bueno, Nika, que trabaja conmigo, está aquí. Una vez fuimos a un club de lectura y una chica me preguntó así directamente, oye, tú te ves muy normal y muy alegre como para haber escrito esto. Yo digo, pero, Dios mío, o sea, que esperabas que viniera no sé quién, o sea, Claro. ¿sabes? No, es que claro, hay momentos Gabriela tan así. Manos Tijeras. O sea, fue una cosa como, ¿qué es esto, no? Sí. Pero sí es verdad, y te voy a decir algo, los momentos, la novela está narrada, bueno, en tercera persona y Sí. se posa en diferentes personajes porque yo quería que cada La uno de los perspectiva, personajes me gusta eso. contara Sí. la misma historia, Sí. ¿no? Diferentes puntos de vista. Pero hay uno en concreto que está narrado en primera persona que son los cuadernos de partituras. Sí, ese detalle me encantó mucho. Sí. Sí, porque además es en el mismo capítulo, como primera y tercera persona, y pasa al cuaderno de partitura. Claro. Y te lo cuenta el más canalla, ¿sabes? Claro, Este entonces tío te lo ya- cuenta de una manera Sí. súper bestia porque Sí. lo está narrando en primera persona bajo su Sí. punto de Y vista como en la lleno soledad, de odio. me gusta porque dices, lo estoy escribiendo solo y no tengo que tener ningún filtro aquí. Sí, es una especie de monólogo Sí, sí, interior sí, sí. donde cuenta parte de la historia desde su Mm. punto de vista. Y eso es muy bestia, o sea, es verdad que tiene muchas malas palabras y muchas... Sí. Sexo, drogas y rock and roll que hay. Entonces, claro, esa es la parte que yo más disfruté y es la parte que a la gente como que más le choca. Pero creo que al final, dentro de que todos los personajes son muy extremos y todos los personajes son muy duros y a todos les pasan muchas tragedias, me parece que tiene luz el Sí, final. sí, Que totalmente. el final, Y aparte de así ser muy poético, que me Sí, gustó sí, mucho, sí, creo sí, que sí, tiene luz. Sí, totalmente. Bueno, voy a hacerte unas cuantas preguntas. Dale. Esta novela gira en torno a la memoria y la música, lo hablábamos, ¿no? ¿Qué papel juega la música en tu vida como narradora? Ah, todo.
pero en la vida. O sea, para mí la banda sonora de la vida es Y el detalle al final que tienes importantísimo. ahí la playlist. Sí. Además, en la novela juega mucho con el concepto de identidad, ¿no? De cuándo y cómo se forma la identidad, ¿no? Y yo defiendo que entre los 20 y los 30 nos conformamos, ¿no? Porque tomamos decisiones que son muy importantes y sobre todo somos una esponja de quién nos rodea, ¿no? Entonces juego mucho con el hecho de, a mí, por ejemplo, me siguen preguntando una banda que me gusta y yo digo Oasis, ¿sabes? O sea, voy a los 90. O sea, yo, ¿sabes? O sea, sí, sigo escuchando música, no me he quedado anclada en el tiempo, pero o sea, las cosas de mi vida siguen siendo en esa época, ¿no? De ese momento en el que yo creo que construí la identidad, ¿no? La que soy, en cuanto a música, en cuanto a libros, en cuanto a un montón de cosas. ¿No? Lo que hablamos, ¿no? Cuando sales del paraguas del entorno de familiar y entonces realmente ahí donde uno se descubre, ¿no? Y ya no está condicionado en la familia y empieza a estar condicionado por el entorno, ¿no? Que también es cierto, claro. pero ya de una manera más libre. Además, yo digo que nadie sale indemne de las relaciones que se fraguan en esa época, ¿no? Sí, totalmente. En esa época a lo mejor decides si te casas, si no te casas, qué vas a estudiar, qué no vas a estudiar y luego nos pasamos la vida y ya te como justificando esa... Totalmente. Sí. Hay una investigación sobre el pasado. ¿Te interesa más descubrir la verdad o explorar cómo recordamos? Wow, qué buena pregunta. A ver, yo creo que está muy unido. Creo que la verdad no existe en realidad, ni con nosotros mismos, ¿no? O sea, nuestra memoria y nuestro pasado no son más que las historias que nos contamos sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, creo que me interesa sobre todo, y en esta novela, es los puntos de vista, o sea, cómo alguien puede recordar el mismo suceso según cómo le haya afectado, ¿no? Sí. Para una manera o para otra, pero nos pasa hasta con nuestros hermanos. Sí. Yo no sé si a veces, si tienes hermanos, si recuerdas situaciones, y yo le digo a mi hermana Mariana, le digo, pero realmente tú lo viviste así, porque para mí fue así, así, así. Digo, pero hace que vivimos en casas diferentes y tuvimos padres diferentes y vivimos las mismas cosas, ¿no? Entonces, me parecía muy interesante todos esos malentendidos que surgen en un determinado momento y que tú empiezas a recordarlos y a clasificarlos como algo que te ha hecho mucho daño o no. Incluso que te ha cambiado la vida. Que te ha cambiado la vida, claro. Y lo ha condicionado todo. Entonces, reconstruir la verdad me parece imposible, pero reconstruir cómo eso nos hizo sentir y tal vez, si se puede, enmendarla, que es un poco lo que intentaba mi personaje Peter Rus, pues bueno, bien, vale por él. Sí, totalmente. La novela tiene una jerga, lo hablábamos antes, muy madrileña, y yo siendo madrileño me ha sorprendido, digamos, cómo has sabido plasmar la realidad y esa idiosincrasia de Madrid de los 90, pero no solo el Madrid de los 90, sino esa comunicación que es tan específica, ¿no? Que es complicado de tener, ¿no? Que aunque lo habíamos hablado antes, pero que ya esta pregunta específica. ¿Cómo te has documentado? Aparte que estuviste en los 90, pero ¿ha habido más allá un proceso de documentación en algún sitio? Mira, lo que sí me pasa siempre cuando voy a escribir un personaje, yo como he vivido en 4 países, nací en Argentina, viví en Venezuela, la mayor parte de mi vida en España, pero ahora en República Dominicana, entonces siempre tengo mucho miedo, a veces no me acuerdo, digo, ¿esta palabra de qué país es? ¿Y esto dónde se decía? ¿Y cómo se decía? ¿No? Entonces, a la hora de cómo iban a hablar ellos, que tenían que sonar muy madrileños, muy canallas y muy de los 90. Entonces, siempre meto en todas las novelas un personaje argentino por si acaso. Digo, porque si me sale alguna argentinada, la puedo justificar como que este personaje tenía mucha influencia en el protagonista. Entonces, por eso metí el personaje del Lobo, que es el manager, que es argentino, que también era el manager de un grupo argentino que se llama Soda Stereo, lo pongo ahí en la ficción, claro. Y entonces eso me permitía, por si acaso, pero lo que sí hago es pasárselo a muchos amigos de la época, ¿no? Se lo pasé a muchos amigos de la época, a muchas amigas también. Y digo, si ves que no suena muy tal, que te suena raro, dime, porque era muy importante que el lenguaje estuviese muy bien. Estábamos bien, vamos. No, y además, genial sobre construido. todo, fíjate que lo que yo hice, que gracias a mi editor, a Alberto Marcos, que es maravilloso. Lo entrevistamos aquí en la primera temporada. Sí, lo sé, y estuvo simpaticísimo y listísimo. Pues yo tenía todos los diálogos en indirecto. Y yo me había currado un indirecto libre encima. O sea, yo quería que la gente no supiera si el personaje estaba pensando o hablando o no. Sí, además esa lectura es compleja. Entonces Alberto me dijo, hija mía, o sea, una novela que va en 2 tiempos, que tiene tantos personajes, que es una novela que tienes que estar atento. Que se recuerda dentro del recuerdo, o sea, todo en indirecto libre, madre mía. Entonces empecé a poner más diálogos directos como son, ¿no? Pero las acotaciones de dijo, señaló, no me gustan. Entonces tenía que moverlos en las acotaciones. Pero ¿qué pasa? Que yo ya los había movido antes. La novela ha crecido 50 páginas, porque claro, todas las acotaciones. Pero esos consejos son muy buenos porque la gente quería oír
la voz del personaje Sí. en directo, porque los diálogos son una herramienta potentísima, si los Totalmente, usas sí. bien, Sí, potentísimo. totalmente. Y bueno, estamos terminando esta parte. ¿Crees que todos tenemos una historia pendiente como la protagonista? Uy, sí, claro. Claro, ojalá. Yo tenía una idea, bueno, la voy a decir, la regalo para quien lo quiera escribir, porque yo no creo que yo no lo voy a escribir, pero tenía una idea como de que una chica se ganaba la lotería y entonces pues no tenía mucho, es una chica joven que tenía sus recursos justos y de repente se ganaba la lotería, alquilaba una habitación en un hotelazo y entonces iba citando gente con la que tenía asuntos pendientes, ¿sabes? Y que eso fuese un... Y porque creo que Qué tenemos bien, tantos, sí, o sea, hay sí, tantas sí, cosas que sí. quisiste decir y no te dieron la oportunidad, o tantas cosas que dijiste y ahora dices, ¿por qué yo dije eso? O tantas situaciones que podrías haber manejado de otra manera, que y a veces tienes hasta asuntos pendientes que ni sabes, Ya. que pasado muchos años te las cuentan, porque tú me hiciste. O sea, a Sí, mí que eso me claro, interesa sí, muchísimo. muy interesante. ¿Eh? Y Sí. me doy cuenta que me interesa tanto que siempre en todas las novelas va por ahí la cosa, ¿no? Va por ahí por las relaciones familiares, Ya. ¿no? Creo que todos tenemos nuestra Sí. cosa, sea, nuestra obsesión que nos va Sí. dando vueltas y que Que siempre volvemos a ella. Que a veces no es un hecho concreto, ¿no? Pero que lo llevas uno dentro, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora te vamos a pedir que nos firmes un libro porque luego Claro. lo sorteamos y he visto que nos falta el boli. Un boli por ahí. A ver si alguien nos echa una mano. Porque luego esto lo sorteamos y ahora nos van a poner... Pido disculpas a quien le toque porque yo tengo una letra, yo iba para médico. O sea, yo iba para médico. Al final no puedo ver sangre ni pero mi letra es Muchas una gracias. cosa muy horrenda. Ah, ¿me van a grabar con lo de lo firmo? Sí, lo van a grabar. Bueno. Haré todo lo posible porque se entienda. Bueno, graban a Books and People, a alguien, a la audiencia de Books and People, Puedo poner para el querido lector. Efectivamente, con lo que tú quieras. No... Lector. ¿Ves? Ya te digo, voy a intentar hacerlo bien. Está genial, anda. Yo luego tengo tantas amigas escritoras que firman tan bien y digo, me da una envidia. Esta es la verdad es que es esa quemarropa, te lo pedimos así. Sí, no, pero que lo Muchísimas que gracias. hacen que con la letra, ¿sabes? Ya, todo sí. así. Y yo, Bueno. Dios mío, iba para médico. Muchísimas gracias. Ahora Gracias. vamos a terminar esta... Espero que os guste. La portada te gusta. Sí, a mí la mucho, portada sí, me pareció sí, muy... muy sugerente, sí, porque además ¿Verdad? ese rojo le da los dos protagonistas Sí, importantes, sí, ¿no? sí. de la novela. Sí, el aparecen. personaje muy Liam Gallagher Sí, también. Sí, me gustó mucho. Me gustó bastante la portada. Y nada, la terminamos. Se va a leer con una voz en off un fragmento de la novela Vale. y ya pasamos a la parte final del programa, que es, digamos, las que llamamos preguntas más cercanas, más íntimas y más divertidas, ¿no? del mundo del libro. Fenomenal. Muchas gracias. Gracias. Lola hundió los pies en la alfombra. Empezaba a gustarle la sensación de la felpa gruesa, suave y cosquillosa como una caricia. Dejó el cuaderno de partituras encima del escritorio. Cuanto más se adentraba en la historia, menos la comprendía. Algunas veces, pocas, conseguía conectar con ese chaval que había sido Peter Rush. Pero otras, la mayoría, terminaba metiéndose en la cama con la inquietud de compartir techo y sangre con un atormentado. No había manera de cerrar los ojos por la noche sin hacerse la misma pregunta. ¿Qué clase de persona era su madre? ¿Le habría alcanzado también a ella la desgracia? Y tenía que obligarse a no darle demasiadas vueltas al asunto. Repetirse la consigna de 0 expectativas con la que había aterrizado en Londres. Una tensión que iba perdiendo musculatura, cada vez más enclenque. La aguja más insignificante en el desastroso pajar que ahora era su vida. ¿Qué sentido tenía engañarse a sí misma? Ella seguía allí, conviviendo en una mansión de Belgravia con May y Peter. 2 almas en pena, con la absurda esperanza de que la mujer desconocida que era su madre biológica tuviese el poder de neutralizar la fatalidad en su carga genética, con lo fácil que era conseguir la respuesta a esa retorcida adivinanza. Solo tenía que cruzar el pasillo hasta la habitación de Peter Rush, pillarle de improviso, haciéndolo de todos los días, mirar por la ventana horas y horas desde su silla de ruedas. ¿Por qué demonios no se atrevía? ¿Por qué el valor le iba y le venía como un maldito cólico? ¿Para qué negarlo? Peter Rush ejercía un extraño poder sobre ella, una especie de fascinación a medio camino entre el respeto y el miedo. Se puso las Converse mientras rescataba uno de sus discursos, el más radical de todos, el de potar hasta la primera papilla. Sí, eso haría. Le vomitaría en la cara su rabia, agria como la bilis, viscosa como la mala sangre. Pasaba de conocerle en profundidad. Eso iba a decirle. Paso, no me interesas, he tenido suficiente. Me importa una mierda quiénes serán los buenos o los malos de tu turbia historia. ¿Te enteras?
Estaba hasta las narices de hacerle de secretaria, de dar conversación y sonrisas a sus Leopoldos y sus Cayetanas. Menudos patéticos. Habían respondido tras un simple chasquido de sus dedos. Armaba y desarmaba el discurso. Se arrepentía a la primera de cambio. Terminaba convencida de que lo mejor era mantener la calma y sacudirse el rollito macarra de encima, porque no le pegaba nada. En ella sonaba falso, risible, de coña. Lo mejor. Estiró brazos y piernas como si calentase para una carrera e iría de frente. ¿Por qué esperaste 23 años para conocerme? ¿Dónde pone en tu cuadernito de marras que alguna vez me echaste de menos? ¿Cuándo viene la parte en la que explicas las razones por las que me abandonaste? Mal, absurdo, muy absurdo. Seguramente el hombre de la silla de ruedas la miraría sin pestañear, sin el más mínimo ardor en la conciencia, por haberse perdido su vida, por no estar. Estamos en el tercer bloque, lo llamamos preguntas de cerca, que son un poco más divertidas algunas y otras que tienen que ver pues eso, con la intimidad tuya, con el mundo del libro, ¿no? Vale. La primera pregunta, ¿cuál es tu primer recuerdo con un libro? Mi primer recuerdo con un libro es de uno que le encantaba a mi madre, que se llamaba La colina de Watership, que es una historia que transcurre en una conejera, o sea, en una comunidad de conejos. Y desde entonces no puedo comer conejo, porque es como comerse un hermano, o sea, porque todo es almendro, avellano, tal. Entonces, desde entonces nunca, o sea, y en esas paellas maravillosas que no pudo comer conejo porque... Sí, empatizas tanto con tu... Claro, porque son conejos humanizados, donde realmente se ve toda la solidaridad, el amor, la amistad. Entonces no puedo. Desde entonces no como más conejo. Si pudieras mantener una conversación o cenar con un escritor o escritora contemporáneo o del pasado, ¿quién sería y el motivo? Mira, me encantaría hablar con Scott Fitzgerald en una fiesta de estas de Gran Gatsby. En una de estas fiestas, vestidos estupendos, tomando champán y hablando sobre la vida. Creo que sí. Y aparte a mí me gusta mucho también el humor. Me manejo mucho mejor en registros más informales, más de humor que en la seriedad, ¿no? Como te has podido dar cuenta. Entonces, me hubiese gustado también hablar con Oscar Wilde, ¿sabes? Claro, y reírme. En canalla. Sí, sí. O con Truman Capote. Sí. Esas cosas me hubiesen gustado. ¿Qué te gustaría que sintiera un lector cuando cierra uno de tus libros? Me gustaría que sintiera como pena, como que se acabó, ¿sabes? Sí. No pena de tristeza, sino de qué pena que este universo se ha cerrado, ¿no? Como de las relaciones, ¿no? Exacto, como cuando terminas un viaje o, ¿sabes? Como esa cosilla de vacío. Eso me gustaría, porque entonces entendería que entró en ese universo, o sea, que no estuvo leyendo un libro, sino que estuvo en un universo que creé para él y que al irse se siente pues ese vacío, ¿no? Mira, parece que me viene en la mente. Ahora la siguiente pregunta, la pregunta leo. final, tiene que ver con viajes. Y además, bueno, tú estás muy ligada a los viajes también y a los viajes literarios, que bueno, si nos quieres contar algo de esto, que me parece fascinante. Sí, esto ocurrió hace 8 años, con una amiga socia, decidimos montar pues una especie de marca para hacer cosas culturales en la República Dominicana. Y entonces se nos ocurrió plantearnos el primer viaje con un club de lectura de lectoras dominicanas. Y lo hicimos con Fernando Marías, no sé si le recuerdas, bueno, un gran amigo que es, leedlo por favor, porque es un gran escritor, falleció hace ya unos años y bueno, pues con él hicimos el primer viaje y fue maravilloso porque era la oportunidad de las lectoras de cumplir el sueño de estar sentado con el escritor y preguntarle todo y además ir a los sitios con el escritor, ¿no? Es una cosa maravillosa, ¿no? Entonces de ahí ya llevamos 8 años y bueno, como 2 viajes por año, ¿no? O sea, y muy bonito. La verdad es que son experiencias únicas. Sí, además nosotros de hecho esta pregunta, que bueno, viene también por un patrocinador nuestro que se llama Sea Heaven Travel y claro, casó muy bien con nosotros porque de alguna manera la literatura es viajar también, ¿no? Y al final dices, oye, viajar... La literatura es fundamentalmente viajar. Efectivamente. Fundamentalmente viajar y creo que yo si no hubiese trabajado en periodismo o siendo escritora, me hubiese encantado trabajar en una agencia de viajes y crear viajes, o sea, conocer a alguien y decir, tú te tienes que ir a esto y vas a hacer esto y vas a comer aquí. Esa es la pregunta. Si es que me da en la mente, no puede ser. Dios mío. Y es, ¿qué viaje recomendarías a la gente que nos está viendo, ¿no? Ay, mira, nosotros acabamos de hacer uno muy bonito, que nos fuimos a Toscana. Nos fuimos a Toscana siguiendo pues, la ruta de Dante y de la Divina Comedia. Qué bonito. Y el anterior que hicimos fue a París seguimos la ruta de todos los escritores
latinoamericanos del boom. Latinoamericano. Entonces allí estuvimos en unas clases de tango por el tema de Cortázar. De Cortázar, sí. Estuvimos pues en todas las en todos los escenarios de Rayuela, pero también en el Hotel de Borges. Sí. Pero también acabamos en un cabaret escuchando canción francesa y Ya, bailando. ya. O sea, fue... Qué guay, claro. No, creamos experiencias. Hicimos en Lisboa, estuvimos en Lisboa, en la ruta de Pessoa, Saramago, de Saramago. Pessoa y Tabucchi. Hicimos un recorrido alrededor del río y fuimos comprendiendo hasta la emocionalidad de los portugueses. O sea, Qué realmente bonito. Sí, sí, además, y ahí mezclas también lo que hablábamos, música, ¿no? Cuando tú escuchas, por ejemplo, un fado, pues ya ahí entiendes, dices, claro, entiendes que el mar a esa gente le ha Claro. dado y le ha quitado todo. Sí, Entonces, hasta puedes comprender hasta el carácter, ¿no? De Claro. un pueblo, ¿no? Mm. Me parece una me maravilla. encanta, ¿eh? Viajar es lo mejor del mundo, sin La verdad es duda. que sí, totalmente. O sea, Leer y viajar, ¿qué más? se puede leer y pedir? viajar. Claro. Claro, sí. Pues Leer, allá- viajar y comer. Efectivamente, la gastronomía, ¿eh? Que es otro tipo de cultura que a mí me encanta, me fascina, ¿eh? Sí, leer, viajar y comer y el vino. Pues Ya, sí. no sigamos. Y bailar, y bailar, Leer, comer, viajar, el vino y... y bailar. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, me ha fascinado la entrevista y nada, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Ah, bueno, espérate, me dejaba una cosa importantísima. ¿Qué? La vida me lo ha recordado. Un regalo. Ay, por Dios. Por haber venido. A ver. Estaba buscando algo así. fíjate, ¿Lo abro? Algo tan importante. ¿Lo Sí, abro pues aquí? sí, si te apetece, sí. Sí, claro. Estaba buscando una novela, pero al final digo, mira, ¿sabes? Te voy a regalar una cosa que me parece muy curiosa, que es, ahora cuando lo descubras te enseñaré, Claro. que es el libro de la última película de Almodóvar. Oh, claro. De hecho, el escaparate que tiene la Mistral ahora mismo Sí, es de la película de Almodóvar. No bueno, la he de las visto, películas. no la voy a ver, voy a leer primero Pues el es libro. un guión, que Ah. se hace con fotografías, con los storyboards. Es una maravilla el libro, son joyas, yo tengo todos. Sí, qué bonita la Y edición. es una maravilla, sí. La verdad que, Es muy bonita. Muchísimas Gracias gracias. a ti. Qué Muchas amable, gracias, Loris. muchas gracias. Encantadísima de haber venido, gracias. gracias. Gabriela Llanos es ante todo una narradora de historias que conectan con la gente. Su universo literario se mueve entre la memoria, la emoción y la música, construyendo relatos que dejan huella. Es autora de Facundo Cabral, Crónica de sus últimos días, un acercamiento íntimo a la pérdida y a la memoria. En Viejo Caserón de San Telmo, los espacios y el paso del tiempo se llenan de evocación. Y en Cuando fuimos inmortales, su obra más reciente, la música, los secretos familiares y la identidad se entrelazan en una historia que explora las heridas del pasado. Sus textos también habitan en antologías como Huellas en el mar, Las noches de Claremont y Cuentos para adultos imperfectos, entre otros, donde su voz dialoga con otras formas de narrar. Pero detrás de esas historias hay una trayectoria que las sostiene. Periodista con una amplia experiencia en medios como Radio Nacional de España, Televisión Española o Cadena SER, Gabriela Llanos ha construido una voz que combina la precisión con la sensibilidad. Y si hay un hilo que atraviesa toda su obra, es la música. Presente en sus libros y en su vida. La ha llevado desde la radiofórmula hasta las giras internacionales, donde trabajó como road manager. Una experiencia que late en cada una de sus páginas. Hoy su trabajo se abre al encuentro con otros. Talleres, clubes de lectura, viajes literarios y experiencias donde las historias no solo se cuentan, se comparten y se viven.